Luis Gerardo de la Peña creció en el seno de una familia ligada a la imparcialidad y los procesos penales. Es un funcionario joven, pero su prestigio se ha forjado con empeño y disciplina a lo largo de años de experiencia. La justicia es la directriz en la vida del presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Su encomienda consiste en impartir justicia laboral, lo que representa una extensa labor que realiza día con día. Acompáñeme a conocerlo. La región del Bajío vio nacer a Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez el 21 de enero de 1980 en Guanajuato. Cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad de Guanajuato y más tarde la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Iberoamericana. En 2006 realizó el posgrado de Notaría Pública en la Universidad de Guanajuato. Posteriormente estudió Ciencias Sociales en la Universidad de Texas, en Dallas. La formación ha sido una constante en su vida. Estudió varios cursos dentro del Poder Judicial de la Federación para capacitarse como actuario, secretario de Juzgado de Distrito, secretario de Tribunales y secretario del Poder Judicial. En este momento cursa el doctorado en Derecho en la Universidad de Anáhuac. En su trayectoria profesional se desempeñó como oficial mayor, oficial de partes y actuario del Segundo Tribunal Colegiado del 16º Circuito. En el estado de Guanajuato fue actuario judicial y secretario del Juzgado Segundo de Distrito. Fungió como secretario del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa y de trabajo. Durante más de 11 años laboró en el Poder Judicial de la Federación, donde fue secretario del Tercer Tribunal Colegiado. Fue director general adjunto de colaboración e intercambio interinstitucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De 2013 a 2015, destacó como magistrado representante del Gobierno Federal en la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Actualmente se desempeña como magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Para mí, justicia es sinónimo de tribunal. Como todos los tribunales, es el lugar establecido por el Estado para dirimir las controversias y mantener la paz social. Por tanto, un tribunal, desde luego, es sinónimo de justicia. Originario de Guanajuato, desde niño Luis Gerardo se desenvolvió en un contexto filial en el que era habitual escuchar términos como equidad, honradez y jurisprudencia. Yo provengo de una familia de abogados, mi papá es abogado. Mi mamá después estudió la licenciatura en Derecho, una vez que mis hermanos y tu servidor ya estábamos grandes. Actualmente mi mamá trabaja con mi papá en su notaría. Provengo del ambiente jurídico de toda mi vida. La verdad es que para la figura de mi padre, para mí fue muy importante desde la niñez. Siempre fui muy cercano a mi padre y pues una admiración total. De manera que yo siempre quise ser abogado desde muy joven. Una infancia muy normal, ¿eh? La verdad es que era un niño travieso como todos. Hasta cuarto año de primaria, hasta medio burro. Después ya me apliqué por un jalón de orejas muy fuerte de mi madre, me apliqué a estudiar. Un jalón de orejas en sentido figurado, pues. Me apliqué a estudiar, pero sí acompañaba a mi papá desde muy chico a su despacho, después a la notaría. Él, a la hora de la comida, platicaba con mucho gusto los asuntos que llevaba. Y a mí me gustaba mucho la manera en que él exponía los temas que estaba viendo, la vehemencia con la que platicaba esos temas. Me hicieron que yo siempre quisiera ser abogado. Nunca tuve la idea de ser, no sé, alguna otra profesión. Entonces, pues desde muy chico me empecé a meter en estos temas, acompañaba a mi papá a veces al despacho, me dejaba ahí de repente leer alguno de los escritos que no entendía desde luego nada, pero siempre me marcó para buscar ser un profesional del derecho y demostrarle y demostrarme que puedo ser tan buen abogado como lo fue él, que para mí era pues verdaderamente una imagen muy fuerte a seguir. Fíjate que la manera como vive mi familia en Guanajuato es que mis vecinos son mis primos. Es decir, mis tíos viven muy cerca de mi casa. Entonces, pues siempre que había los jueguitos estos, yo les decía que yo les iba a resolver por qué se estaban peleando. Entonces, jugaba más bien a ser como una especie de juececito. Entonces, la verdad es que siempre me gustó pues hacerle al abogado. Esa es la verdad de las cosas. Desde muy chico y digo, sí que yo implique que mi infancia no fue una infancia normal, ¿no? Jugaba fútbol, andaba lleno de lodo, corriendo en los parques, etcétera. Una infancia absolutamente normal. Mi hermano, el más grande, Jorge, es ingeniero civil.
Mi hermano Ricardo, que es el más chico, es administrador, de manera que el único abogado, aparte de mi padre y ahora mi madre, pues es tu servidor. El actual presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se formó entre las aulas de escuelas públicas. Luis Gerardo es un digno representante del sistema de educación mexicano. Provengo de una educación toda brindada por el Estado mexicano. Vengo de la escuela pública, tanto en primaria, secundaria, universidad. Me parece que la función que realiza el Estado mexicano preparando a los futuros ciudadanos es muy loable. Yo estoy muy agradecido con el Estado mexicano, que toda mi educación, hasta profesional, fue absolutamente pública. Al estar en la Universidad de Guanajuato, donde muchos jueces, muchos magistrados, incluso el procurador en aquel entonces, daban clases en la Facultad de Derecho, tuve la oportunidad de ingresar a un tribunal desde los primeros años de la licenciatura. Y esa experiencia de combinar lo que se aprende en las aulas con la trinchera, con estar en el día a día, en el manejo de expedientes, viendo cómo se llevan los asuntos en la realidad, pues me ha permitido un poco entender con mayor claridad, tal vez, pues lo que los maestros amablemente exponían en clases. Y tuve la gran fortuna de trabajar con el magistrado Javier Pons, que fue mi primer jefe, que amablemente me dio consejos, me dio guía, me permitía proponer algunas ideas dentro del tribunal, y cuando me iba yo un poco más de lo correcto en la propuesta de solución de algún asunto, me decía, no, mira, el asunto debe estudiarse de esta manera. Es decir, me enseñó a proyectar, me enseñó a estudiar los asuntos, y fue una gran oportunidad. Eso me permitió que cuando terminé la carrera, muy joven, tuviera la oportunidad de ser actuario, porque ya tenía pues algún conocimiento dentro del manejo de los tribunales y la confianza de los señores titulares que estaban presidiendo el tribunal en donde yo trabajaba. De manera que eso me permitió llegar con cierta velocidad, permíteme la expresión, de manera muy rápida, a ser actuario. Y ya una vez como actuario, que es el primer escalón de la carrera judicial, propiamente dicho, es una labor ya jurídica, pues además de hacer todas las notificaciones que me tocaban por razón de mi encargo, pues también empecé a meterme en el tema del estudio de los asuntos y a proponer sentencias. Eso me permitió que gracias al apoyo y dirección de quienes eran mis titulares, pudiera llegar a ser secretario de juzgado de distrito y después secretario de tribunal colegiado. Pero nunca dejé el tema de la escuela. Entonces, me parece que una cosa que me ha ayudado mucho es, primero, pues, ser muy responsable en tu trabajo y estarte capacitando. Si no estudias, cada día eres menos abogado y cada día eres menos confiable para aquellos que son tus titulares o tus superiores en determinado momento. Entonces, al trabajar de la mano de mis titulares, muy agradecido con quienes me apoyaron para poder ir escalando y preparándome, pues me permitió tener una amalgama que pudiera resultar medianamente interesante, y fue así que el señor secretario de Gobernación me dio la oportunidad de llegar en 2013 como magistrado representante del gobierno federal aquí a este tribunal, cosa que estoy verdaderamente agradecido con la representación del gobierno que me dio esta oportunidad, porque como tú sabes, el 118 de la ley que nos rige establece que el gobierno federal, concretamente la Secretaría de Gobernación, nombra un magistrado representante, y las federaciones de sindicatos nombran a su vez un representante para que se integre en las salas. Y estos a su vez se ponen de acuerdo para nombrar al tercer árbitro. El presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es un apasionado de la lectura. Algunos de sus libros favoritos son El breviario de los políticos del cardenal Julio Mazarino y El lobo estepario de Hermann Hesse. El 27 de marzo de este año, Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez tomó posesión como presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ante la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El magistrado asumió el cargo como un profesional del servicio público. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es una pieza fundamental para la impartición de justicia. Es el órgano competente para solucionar los conflictos laborales que se originan entre las dependencias de la Administración Pública Federal, del Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores o sindicatos.
El tribunal afortunadamente hoy trabaja con absoluta armonía. Estamos buscando que nuestras resoluciones sean cada vez más eficientes, nuestro procedimiento más ágil, que nuestros laudos sean verdaderamente fundados y motivados, que los servicios que prestamos a los gobernados que acuden en búsqueda de justicia sean de tal calidad que sea como un verdadero parteaguas el acudir a este tribunal. Si tenían alguna contingencia de índole laboral en sus centros de trabajo, una vez que acuden a la Casa de los Trabajadores, que es este tribunal, es la institución creada por el Estado para dirimir las controversias, sientan que fueron verdaderamente atendidos por el Estado mexicano y que sus peticiones fueron resueltas con estricto apego a derecho. Tiene una doble función. Por un lado, somos autoridad registral, es decir, tomamos nota de sus cambios de directiva, con nosotros se registran sus reglamentos de escalafón, de seguridad, de higiene, las condiciones generales de trabajo de una dependencia, etc. Pero también tenemos la función jurisdiccional y en esta función jurisdiccional existe a su vez también una doble competencia, es decir, somos competentes para conocer tanto de los asuntos colectivos, sindicales e intersindicales, que son competencia del Pleno del Tribunal integrado por los 25 magistrados, y también existen los asuntos individuales, es decir, cuando un trabajador demanda a una dependencia en específico o una dependencia demanda el cese de un trabajador en específico. Estos asuntos son competencia de las salas, son los famosos asuntos individuales. Tenemos 8 salas con una integración que es un representante de los trabajadores, un representante del gobierno federal y un magistrado tercer árbitro, quien funge como presidente de la sala. Cuando existe alguna contingencia de índole laboral que es demandada y en este tribunal se resuelve, podría decirte que estamos poniendo el mayor de nuestros esfuerzos, quienes integramos este tribunal, los compañeros trabajadores, nuestros secretarios, nuestros actuarios, los magistrados que integran cada una de las salas, para que el servicio que prestamos sea con gran calidad, con gran eficacia, con absoluta honestidad, con mucha objetividad y sin tomar en consideración ninguna otra cuestión diversa de las constancias de autos. Actuar con estricto apego a la norma. Son, como te decía, 8 salas colegiadas con 3 magistrados cada una, de manera que son 24 magistrados que integran las salas y tu servidor que funge como presidente de este tribunal, que no integro sala, pero presido el pleno, de manera que somos 25 magistrados quienes integramos la totalidad del pleno de este tribunal. Es un tema que debe estarse renovando, el tema de la justicia laboral. ¿Cómo lo hace este tribunal? Bueno, nosotros estamos muy atentos, desde luego, de los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo intérprete de la Constitución respecto de aquellos temas vinculados con la materia laboral, en específico la burocrática. Estamos muy atentos de los temas que está ahora resolviendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la aplicación de tratados internacionales, muy de manera específica el 87 del OIT, que habla sobre la libertad sindical. Entonces, estamos tratando de ponernos a la vanguardia. Este tribunal, además de que estamos muy metidos en los temas de capacitación, porque me parece que el más importante de los recursos con los que cuenta una institución es el recurso humano. Hay que apostarle al recurso humano. Entonces, estamos muy metidos en los temas de capacitación para nuestros compañeros trabajadores, para que el servicio que prestamos sea eficiente y sea eficaz. Además de eso, me parece que este tribunal tiene que transitar hacia una reforma en nuestro marco normativo que permita que seamos un tribunal de vanguardia, que tengamos herramientas legales que permitan que acerquemos la justicia a los gobernados, que pensemos la notificación por vía electrónica, que tengamos la posibilidad de presentar promociones, interponer recursos, demandas, etcétera, en vía remota y no de manera tradicional como se hace hasta el día de hoy, es decir, con papel presentando las cuestiones en la oficialía de partes. Me parece que poder transitar hacia una comunicación digital con los usuarios de este tribunal facilitaría la función de este tribunal y también cumpliríamos el mandato constitucional de acercar la justicia a los gobernados, porque pensemos en un trabajador que vive en alguna parte retirada del país, tal vez Mexicali o Mérida. Resulta muy oneroso que se traslade hasta el Distrito Federal para verificar el estado procesal que guarda su expediente o para presentar alguna promoción. De manera que me parece que este tribunal debe transitar hacia la modernidad, a ser un tribunal de vanguardia, y para eso, desde luego, necesitaremos algunas adecuaciones a nuestro marco normativo. Y también para dar orientación, nada más para resolver conflictos, orientación a los trabajadores. Tenemos una procuraduría
que es una dependencia de este tribunal que está creada legalmente para asesorar a los trabajadores al servicio del Estado y en caso de que lo requieran, representarlos en juicio. Actualmente la representación de la Procuraduría impacta al universo del 15% de los asuntos que lleva este tribunal, de manera que la labor que hace es muy loable, es muy eficiente y me parece que es un gran servicio que presta el Estado mexicano en favor de sus trabajadores. Este tribunal, si bien tiene competencia federal, solo tiene la sede en el Distrito Federal, es decir, no tenemos despliegue territorial, no obstante que la ley que nos rige prevé la posibilidad de que ello suceda. Lo cierto es que hasta el día de hoy solo existen 8 salas en el Distrito Federal, lo cual es suficiente para el número de asuntos que tenemos. Eventualmente podría ser necesario crecer el número de salas, pero al día de hoy me parece que es suficiente. De manera que el tribunal está muy metido en los temas de capacitación de su personal y su personal solo labora aquí en el Distrito Federal. Entonces, pues tratamos de acercarnos con catedráticos de la UNAM que nos vengan a dar ponencias, con magistrados de Poder Judicial de la Federación, nos hablan de temas de amparo en materia de trabajo, con la Comisión de Derechos Humanos que nos platique sobre temas de perspectiva de género, que es importantísimo. Hay que dar fuertes capacitaciones a nuestros trabajadores de cómo analizar los asuntos con perspectiva de género, por ejemplo, de derechos humanos. Entonces estamos muy metidos en esta dinámica. Tenemos incluso trabajadores que ya tienen estudios superiores de doctorado y demás, y ellos capacitan a su vez a otros compañeros. Le hemos dado la oportunidad a quienes tienen ya niveles superiores que den algunos cursos a sus compañeros secretarios o actuarios. Actualmente, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene activos 37,000 procesos legales y atiende 6,000 demandas en promedio cada año. Su cargo es el reflejo de su compromiso, vocación y pasión por lo que hace. Es un hombre disciplinado que busca constantemente mejorar las funciones del tribunal. En sus palabras, mantener la paz social y hacer que prevalezca la justicia son sus prioridades, mismas que comparte con la satisfacción de ser un padre amoroso que aprovecha su tiempo libre con sus hijas. Yo trato de actuar siempre, pues, de la mejor manera posible, con toda objetividad, con toda honestidad, para que mis padres, mi esposa, mis hijas y pues quienes me conocen traten de sentirse orgullosos de su servidor, en el sentido de que soy pues, un buen mexicano y un buen funcionario público. Así fue como me dieron la oportunidad de llegar como magistrado representante del gobierno federal y pues llegando a trabajar con toda honestidad, con mucho empeño, muy comprometido con la labor que se me encomendó y a dar números, mano, a trabajar decididamente por el bien de este tribunal, que finalmente pues implica el bien de México, y eso redundó en que me dieran la oportunidad de ser considerado, sí, tal vez muy joven, pero de la mano de mis compañeros magistrados que integran este tribunal, que muchos de ellos son de mayor edad que tu servidor, pues claro, escuchando su consejo, trabajando con ellos de manera muy cercana, se me dio la oportunidad de ser considerado para ser presidente de este tribunal. El orden con independencia de liberal o conservador que pueda ser en tu fuero interno, es fundamental para que puedas transitar con cierta eficacia, porque pensemos, permítanme poner un ejemplo muy básico. Si gastas más de lo que ganas, pues vas a tener un desorden económico en tu casa. Si no prevés los gastos de tus hijos, lo que tengas que dar para la manutención del hogar, etcétera, pues vas a eventualmente caer en alguna situación incontrolable para tu economía familiar. Entonces hay que tener orden en eso. Si eres desordenado en tu trabajo, si no lo haces con rigor, siguiendo los parámetros establecidos en la ley por cuanto a plazos, pues puede ser que seas poco eficaz para la cuestión que se te encomienda. Entonces, me parece que el orden, con independencia de posturas en el fuero interno, pues es una herramienta que te ayuda a poder transitar por la vida, cuando menos es mi postura muy personal. Me parece que lo que me ha abierto todas las puertas en la vida, primero es actuar con toda honestidad y siempre ser una persona muy agradecida a quienes me han dado oportunidades laborales desde la primera hasta la última que actualmente tengo, pero la capacitación es lo que me ha abierto las puertas,
porque puedes tú, por alguna circunstancia de la vida, acceder a algún espacio laboral, pero es la capacidad que tengas de resolver los asuntos con estricto apego a derecho lo que te permite mantenerte y dar buenos resultados. Entonces me parece que, como te decía hace unos minutos, amigo, si no te capacitas, si no estás estudiando constantemente, cada día eres menos abogado. Y entonces pierdes la visión de cómo se deben resolver los asuntos, para dónde vamos como nación. Por ejemplo, hace 20 o 30 o 40 años, los derechos humanos no tenían la relevancia que tienen ahora. Ahorita hay que estar muy pendiente de qué está diciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que estar muy pendiente de qué están diciendo la Corte Interamericana, por ejemplo. Hay que estar muy pendiente de las reformas legales que se dan. Y me parece que si no estamos al día, a la vanguardia en estos temas, pues cada día somos un poco menos abogados y un poco menos eficaces para hacer la tarea que el Estado nos ha encomendado. ¿Qué tiene en mente a continuación? Pues mi meta de frente hoy es volver este tribunal un tribunal de vanguardia, de la mano de mis compañeros magistrados y de los trabajadores que laboran aquí en esta institución, pues transformarlo, hacerlo un tribunal verdaderamente de primer nivel, que aquel rezago que teníamos desaparezca, que nuestros procedimientos se lleven con absoluta honestidad, imparcialidad, como te decía, que se lleven de manera expedita, que no estemos retardando la impartición de justicia, porque yo considero que justicia retardada es desde luego justicia denegada. Busquemos ser eficaces. Entonces quiero, de la mano de los compañeros magistrados que están aquí, tratar de transformar este tribunal. Como todos los tribunales, sí hay un rezago importante, sí tenemos asuntos que tardan muchos años en resolverse. El problema más grave que tiene este tribunal es la ejecución de los laudos, como te decía. Tal vez un asunto en promedio, porque hay asuntos más largos, tarda de qué es radicado a qué es dictado el laudo, pues en promedio un año 8 meses en promedio. Y un poco más de eso nos tardamos en ejecutar los laudos. Entonces tenemos que buscar mecanismos que sean mucho más eficientes, que permitan que los laudos se ejecuten de manera eficaz, porque la obligación que establece el artículo 17 constitucional de tener un verdadero acceso a la justicia, es decir, el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, no se limita a que tengamos un tribunal establecido con anterioridad al hecho, que de manera imparcial resuelva, que se te permita probar y alegar y que obtengas una resolución, sino que esa resolución se ejecute, porque si no, de nada serviría obtener una sentencia favorable. Entonces, pues buscar este tipo de mecanismos que permitan que el rezago que sí tenemos se acabe o se abata lo más posible, y tratar de transitar siguiendo mucho los estándares de lo que hace la Suprema Corte de Justicia, que es un gran tribunal, donde los asuntos caminan solos, si me permite la expresión. Una vez que son presentadas las demandas correspondientes, los asuntos transitan naturalmente hasta que son archivados, sin necesidad de que las partes estén encima del tribunal. Tenemos que aspirar a eso, a que este tribunal no necesite que los gobernados acudan un día y otro a verificar su asunto, sino que actuemos de manera propia, siguiendo estrictamente los cauces legales, es decir, los tiempos que marca la ley, tantos días para determinada cosa que marca la ley, para realizar la actuación en concreto que deba realizarse, que sea de manera estricta en los términos que establece la ley, y no estemos dilatando el procedimiento. El magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Luis Gerardo de la Peña, busca sumar esfuerzos para lograr un país más justo, donde prevalezcan los derechos humanos y laborales. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe la próxima semana en una emisión más, donde conoceremos en corto a otro destacado mexicano que está moviendo a México.